Hola, soy Ana Orero de arboldelacabala.com y en este vídeo quiero presentarte el arcano 20, el arcano del juicio. Este vídeo es parte de los vídeos que ofrecemos en nuestro curso de formación sobre el árbol de la vida de la cábala y sobre el método para levantar el árbol de la vida personal, que es un método para conocer tu programa de vida. Bien, bueno, si estás interesado en este y otros temas, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal y bueno, que también visites nuestra web arboldelacabala.com, cábala con K, donde bueno, pues, hay mucha información sobre el tema de los cursos, cómo levantar el árbol de la vida personal, etcétera, etcétera. Bueno, vamos allá con el vídeo, espero que te guste y bueno, muchas gracias por tu atención. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí con un nuevo arcano, es el arcano 20, el arcano que se llama el arcano del juicio o la resurrección, según qué tarot. Bueno, este arcano en realidad tiene muchos nombres y también tiene mucho que ver con el significado oculto o el significado profundo de este arcano, porque tiene que ver también con el tema de la palabra y con el tema de los nombres. Y bueno, eso sí, tiene muchos nombres según qué tarot. Y bueno, vamos a ir viendo en qué consiste este arcano. En primer lugar, voy a presentároslo y vamos a ir describiéndolo como en otros vídeos. Vale, comenzamos con el arcano, con el tarot de Marsella. Sabéis que la descripción de todos los elementos que vemos reflejados en la carta nos van dando pistas de cuál es el significado profundo de lo que el alma en esta etapa del viaje de ascensión hacia su yo soy transita, experimenta y con ello qué aprendizaje le llega. Bueno, vemos claramente, bueno, primero de todo que hay varios personajes. Si recordáis, hablábamos en el vídeo del loco de que cuando en el tarot de Marsella aparecen personajes muy grandes que prácticamente ocupan toda la carta, verdaderamente nos está hablando de movimientos muy interiores, donde apenas hay relación con el afuera, es todo un proceso interior. Para los demás nada cambia, pero es dentro de mí donde está sucediendo la transformación. Aquí no, aquí vemos muchos personajes. Por un lado, esto está hablando por un lado de que estamos todavía en una zona del ego muy cercana a la materia. De hecho, este sendero une las esferas de Malhut, que es la esfera 10, con la esfera 8 de Hod, ahora lo veremos en el árbol. Y bueno, vemos que se congregan en esta carta tanto personajes divinos o espirituales con personajes muy mundanos. Vemos en el centro de la carta, vemos en la parte de arriba, en la parte superior, un ángel que está rodeado tanto de nubes como de 12 rayos. Esos 12 rayos representan las 12 casas zodiacales, sería como la completud de todo el firmamento. Este es uno de los elementos, ¿no? el hecho del ver el todo, ¿no? de la comprensión amplia de una situación. Para eso hay que estar arriba, como lo está el ángel. El ángel en este tarot de Marsella viene coronado por una esfera, que ya vemos en ello la relación con lo que sería la esfera de Keter, la esfera número 1, que es de color blanco, y que además nos va a cuadrar mucho cuando ahora luego veamos la familia a la que pertenece el Sendero 20 y su relación con la sacerdotisa. Bueno, este ángel, que es por supuesto un ángel alado, lo alado tiene que ver con lo espiritual, está dentro de un firmamento de color azul. El color azul tiene que ver con el quinto chakra, tiene que ver con la comunicación. De hecho, es una carta como que toda la parte de arriba tiene muchos tonos azulados. Tiene que ver con el viento, como sonido, y tiene que ver con la comunicación, con la palabra. La trompeta es de oro. El oro, todo lo que tenga que ver con lo amarillo, tiene que ver con una transmutación a un metal puro. Entonces aquí está hablando de que eso que viene a través de esa trompeta viene a hacer una transmutación hacia lo puro que hay en nosotros. Entonces es como que por resonancia, esto sería como trabaja esta carta, que es el sonido, es de la misma manera en cómo trabaja todas las terapias y las sanaciones vibracionales, como la homeopatía, las flores de Bach, el Reiki, etcétera, etcétera, todo por resonancia.
Así es como funciona la acción de esta carta, así es como funciona la acción purificadora y transformadora de la palabra. Veis al lado una bandera con una cruz. Esto tiene que ver la inserción en la materia. Esto está haciendo un nexo, nos está dando una pista de con qué conecta esta carta, y es que tiene que ver con una capacidad de esta acción llevarla a la materia. Y esto lo vemos porque además, si veis en la parte de abajo de la carta, vemos, está hablándonos de que hay como dos niveles. En la parte de abajo de la carta vemos por un lado que hay unas montañas, o sea que está hablándonos de esa acción en la materia, de esa escena, y vemos que hay una tumba. De esa tumba está saliendo un personaje. Ese personaje es un personaje joven, lo vemos por su cuerpo, apenas tiene arrugas, además el color del cuerpo es como mucho más fuego que los dos personajes de derecha e izquierda. Y vemos en el pelo, de alguna manera, luego lo recordaré, vemos también ese gorro, es un pelo que parece el pelo de un acólito, de los que sería luego en la carta del 5, los dos acólitos que se arrodillan ante el sumo sacerdote para recibir esa información. Está en una actitud, parecería, de rezo, de estar frente al ángel recibiendo esa información. Los elementos de derecha e izquierda, los dos personajes de derecha e izquierda podrían relacionarse con papá y mamá, con el aspecto positivo y negativo, o masculino y femenino. Vemos que estos personajes tienen su cuerpo sumergido en la materia, no vemos más que del pecho para arriba. Esto está hablando de que estos personajes tienen todo su centro volitivo y toda su atención puesta todavía en la materia, están como muy enterrados y atrapados en lo que sería el samsara, y están observando con admiración cómo surge de esta tumba de alguien que estaba muerto, surge un resucitado. Por eso uno de los nombres de esta carta es la resurrección, es el pasar del hombre viejo, que sería esta imagen con estos dos personajes, que además los vemos como más pálidos, y los vemos también como con una faz muy triste. Estos dos personajes son los que en la carta del diablo, también lo recordaré, serían también los dos personajes que vemos bajo también atrapados, encadenados por ese gran diablo. Son estos mismos dos personajes. Entonces vemos también cómo hay determinadas familias, os acordáis que lo hablábamos en el vídeo anterior, hay familias que vibran por resonancia. Entonces ya estoy nombrando la familia del 5, estoy nombrando la familia del 2, que es a la familia a la que pertenece este sendero. Entonces el 5 y el 2 vibran junto que con el 15, que es también un 5 más un 10, que también vibra con el 5 y con el 14. Entonces empezamos a ver que hay movimientos en el alma que cuando uno vibra, el otro por resonancia también va a vibrar. Esto es muy importante que poco a poco lo vayamos viendo cara también a lo que es la interpretación de nuestro árbol de la vida personal. Porque cuando el ver un arcano de una forma aislada nos da una visión muchas veces parcial de todo el movimiento. Esto es una de las situaciones que está muy clara en la carta, por lo cual se llama el juicio, por la capacidad de hacer un buen juicio de la situación. Y que para ello hay que tener como una visión global y ver desde arriba muchos factores. Vale. Este personaje que se corresponde o se le relaciona con Lázaro en el Evangelio, como la resurrección de Lázaro, este personaje tiene que ver también con aspectos niños que brotan a la luz. No solamente es el hombre viejo que nace al hombre nuevo, sino también con aspectos niños. Vamos a verlo también en el tarot de Heitz. Heitz fue una mística alemana del siglo XX que hizo una adaptación del tarot de Marsella muy interesante. Aquí quiero que veáis, porque bueno, el aspecto del ángel aquí no aparece tanto con la esfera de Keter, sino que aparece con un casco, con un ojo. Este elemento de ver el ojo, que tiene que ver con el sexto chakra, tiene que ver con la visión. Es muy importante comprender que solo en la medida en que tenemos una visión amplia de la realidad es que es posible hacer un buen juicio. Aquí vemos en esta carta
cuál es el número asociado a este arcano, que es el sendero 20, y vemos a mano derecha la letra Resh. Resh es la letra que está asociada con este arcano. Resh se corresponde con el soplo, con la cabeza y con el alma. Y el significado de Resh es la capacidad de la cabeza de ponerse en los pies. Tendría que ver con la capacidad de llevar la palabra a la tierra, la capacidad de poner la comprensión en la tierra. Y esto lo vamos a comprender viendo dónde se ubica este arcano. Aquí tenemos el árbol de la Cábala. Bien, veis que está a mano izquierda la esfera naranja, la esfera 8, que es la esfera de Hod. Se corresponde con esplendor, es el nombre que se le da a la esfera, y también se corresponde a nivel de la función álmica o la función corporal con la mente concreta. Es la capacidad de poder comprender la realidad. Tiene que ver con la mente analógica, con la mente lógica, con la mente matemática y científica. Es esa mente concreta que es capaz de poner unos límites y poder a la realidad encuadrarla de alguna manera para poder comprenderla. Este encuadre empezamos ya a verlo en la tumba tanto de esta carta, ¿vale?, como del tarot de Marsella. Vemos este encuadre. Cuando ponemos límite a una situación es que podemos comprenderla mejor, ¿vale? Esto lo saben muy bien los científicos. Es muy importante marcar las variables en las cuales vamos a hacer un experimento. Y cuando en un experimento dejamos bien claras todas las variables necesarias de ser establecidas, de ahí sacamos unas conclusiones. Estas conclusiones sería ese elemento nuevo, ese descubrimiento científico, esa cuestión que estaba oculta en la materia y que logramos verla. Es extraer de la materia una experiencia que nos da luz y nos da claridad, porque esta carta, como bien podéis ver, está absolutamente llena de luz y está absolutamente llena de claridad, ¿no? Se corresponde con y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, desde el Evangelio de Juan, las palabras del Maestro Cristo, ¿no? Es la capacidad de poder comprender una parte de la verdad y en ese sentido la libertad, que tiene también que ver con este ser que estaba de alguna manera atrapado en esa tumba y que sale a la luz. Bien, entonces, ¿dónde estaba ubicada este arcano? Estábamos diciendo que está ubicado entre la esfera de Hod, la esfera naranja, y luego la esfera de Malhut, la esfera 10, la última esfera, que se corresponde con la realidad, con el reino. Entonces, cuando se unifican estas dos esferas, sabéis que el poder saber, ¿no?, la naturaleza y la energía que está presente en cada esfera, de la mezcla de estas dos energías, brota la comprensión profunda del arcano. Bien. En este caso, la mente concreta que conecta con la materia y que es capaz de extraer de la materia o hacer visible en la materia un aspecto que hasta ahora estaba oculto. ¿Y por qué está oculto? Pues bueno, si vemos también en el árbol, de alguna manera vemos que la esfera esta de naranja se corresponde, si seguimos hacia arriba, se unifica con la esfera amarilla de Tifaret, que sería el corazón, sería la esfera que se llama belleza, de la individualidad, por un sendero que es el sendero, o qué casualidad, el sendero 15, que lo he nombrado también con anterioridad, donde también veremos que hay dos personajes que están encadenados por un gran personaje, un diablo, el señor Sa, que es el que gobierna, es el guardián que gobierna la ley que rige el reino de la ilusión, el samsara. Entonces, estos dos personajes que están atados y encadenados en el sendero 15, sendero 15 tiene que ver con el intestino grueso, tiene que ver con todo aquello que ocultamos y todo aquello que metemos en la trastienda, tiene que ver con el inconsciente. Entonces, ese sendero 15, ese inconsciente, de alguna manera está el tapón, es como si fuera un depósito, y el tapón está contenido en Hod. Hod sería esa capacidad, esa esfera que en un momento determinado, cuando se abre, deja pasar la información hacia la materia. Es el momento en el que recordamos algo.
Entonces, en su trayectoria de descenso, en su trayectoria de recordar, cuando existe un choque que tiene que ver con una palabra, que tiene que ver con un sonido, o que tiene que ver con una imagen, eso que estaba contenido en el inconsciente como oculto, que tendría que ver también con esa tumba, sale a la luz. Y al salir a la luz es como algo que tiene que ver también con nuestra niñez, porque sabéis que en el inconsciente se guardan todas las circunstancias que han quedado incompletas en nuestra niñez, a las que hace falta dar una respuesta. Entonces, mientras nosotros no tengamos una respuesta que nos pudiera dar otro tipo de posibilidad, estas circunstancias o las mantenemos en el inconsciente porque son para nosotros totalmente incongruentes e inadecuadas para la circunstancia que estamos viviendo, las estamos apartando y metiendo en el trastero, o cuando salen en forma de pulsión, salen en forma de impulso, salen en forma totalmente irracional en muchos aspectos, salen en forma también de adicción, salen en forma de vicio, salen en forma de situaciones totalmente irracionales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando salen en una forma que nos ata a la materia, no somos capaces de verle la claridad de la información que está saliendo, serían estas dos figuras que de alguna manera quiere decir cuando todavía estamos atados a ese gran señor Sa, a ese diablo, entonces estamos todavía atados a la materia. Por eso sería esa forma de actuar en nosotros que todavía nos ata desde el sexual, desde el impulso, desde la gula, desde la pereza, desde todo aquello que nos genera un brote de salida de material del inconsciente que de alguna manera no se está ubicando o enmarcando bien. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Comenzamos un camino de crecimiento espiritual y comienzan a darse información sobre determinadas circunstancias, es totalmente habitual que cuando uno va a un seminario, a un curso, a un retiro, a un fin de semana en el que recibe una información, porque esta carta tiene que ver con la información, tiene que ver con la formación, tiene que ver con los cursos, tiene que ver con lo concreto, con lo escrito, con la palabra hablada. Entonces, cuando en un momento determinado uno recibe una información que tiene que ver con ese ángel que te trae con la trompeta un conocimiento, en ese sentido brotan o sale de nosotros una información del inconsciente que no veíamos. Esa información es una información nueva, que no es que sea nueva, porque la tumba está hablando de que en realidad estaba metida en el inconsciente. Y cuando brota o cuando sale es una información que al estar contenida por ese ángel, por esa parte espiritual de nosotros, por esa nueva luz, al brotar bien enmarcada y bien contenida, es cuando a esa nueva información de nosotros le podemos dar un buen juicio. Ese es el significado profundo que tiene esta carta. Es la capacidad de poder extraer de nosotros información que hasta ahora o no nos salía y la teníamos contenida con todo lo que eso energéticamente nos supone, o si nos salía de una forma totalmente irracional y grotesca, que serían estos dos personajes de la derecha e izquierda, que nos tienen atados a tierra y además nos consumen un montón de energía, por eso están desvitalizados. Entonces hay, como si dijéramos, dos opciones. Uno puede entender toda la capacidad, todo lo que tenemos guardado en el inconsciente, que es oro, es ese oro de la trompeta, todo lo que tenemos en el inconsciente, uno puede comprenderlo desde una nueva luz, o uno puede seguir atado y que de vez en cuando, porque vengan palabras del exterior o porque vengan imágenes del exterior, de alguna manera por resonancia o por sintonía, a la persona le brote esa compulsión y genere una actitud totalmente irracional. Vale. Porque de esto va la carta, ¿no? Entre lo racional de la mente concreta de Jod a lo irracional, entre estos dos extremos se mueve la carta. Bien, vamos a ver también en otros tarots, ¿vale? Para seguir comprendiendo un poco la imagen. Vamos a ver, aquí está, vamos a ver primero de todo el tarot de Crowley. Sabéis que Crowley fue un esotérico inglés del siglo XIX que hizo una gran recopilación de todo lo que había a pedazos, ¿no? De la cábala, y hizo también toda una serie de conexiones
pues bueno, con toda la simbología egipcia, con la astrología, etcétera, etcétera. Me interesa también que veáis, por ejemplo, que yo os he hablado de que la letra Shin está unificada, en la letra Shin, que es la que veis aquí abajo en la carta, en el tarot de Crowley, la letra Shin, que significa fuego, en nuestro sistema se correlaciona con la carta del loco, y sin embargo, por ejemplo, Crowley, la correspondencia que le da es con el sendero 20, ¿vale? Para él el fuego, la letra Shin se ubica aquí. Esto es importante que lo veáis porque cuando se trabaja con diferentes tarots, por eso yo en este curso os voy mostrando diferentes imágenes, cuando se trabajan con diferentes tarots, se trabajan con diferentes sistemas de correspondencia. Y claro, al final de la cuenta lo que uno tiene que entender es que la verdad es una, con lo cual cuando uno da toda la vuelta a la esfera, o sea, cuando uno da toda la vuelta al círculo y se aprende todos los sistemas, nosotros en el curso trabajamos con 4 o 5 tarots diferentes, también trabajamos con el de Dalí, trabajamos con el egipcio, trabajamos con el artúrico, es decir, claro, en la medida en que vas profundizando, vas viendo cada autor qué imagen y qué correspondencia le ha podido dar. Todo eso te va dando, como si dijéramos, armónicos, te va completando el juicio, el buen juicio sobre una situación. Pero didácticamente, esto es como decir, a ver, no hay que empezar la casa por el tejado ni querer llegar a la universidad sin haber pasado por primaria y secundaria. Si estamos arrancando y comenzando, es bueno ver 1 o 2 tarots que de alguna manera tengan relación, para empezar a quedarse con las imágenes claras que está queriendo dar el arcano respecto de la etapa del alma. Entonces, en el caso de Crowley, más allá de esta correspondencia con Shin, ¿vale?, lo que está claro es que vemos, por un lado, vemos lo que sería la diosa Nut, que sería todo este firmamento negro, sería el cielo, la parte oscura, la parte de la noche, y luego vemos abajo, al lado, vemos al dios Adit, que sería esa esfera roja que se correspondería con la bola de fuego, que también se correspondería con el sol naciente. Entonces esta es una imagen muy del Egipto, ¿no? De por un lado el firmamento de la noche con la unión con el fuego, que tendrían que ver con el hombre y la mujer en cuanto a la carta de Marsella, en cuanto al principio positivo y negativo, ¿vale?, que permiten el nacimiento de una nueva vida. Veis ahí en el centro ese niño que sería o se correspondería con el que renace de la tumba, ¿no?, con el renacido. Bien. Aquí en el tarot de Crowley lo interesante es que si veis abajo hay como una letra, la letra Shin, que está dividida y tiene como que en cada punto, que es un yod, es una letra que se corresponde con la rueda de la fortuna, entonces hay como 3 puntos, 3 yods, que se corresponden con el cuerpo, la mente y el alma, como con los 3 cuerpos, con los 3 centros también, el centro volitivo, que es el centro inferior, con el cuerpo físico se corresponde el centro emocional, con el corazón, y el cuerpo intelectual superior. Entonces, Crowley marca aquí, a la carta le llama el león. Le llama león porque aquí él plantea la imagen de que solo en la medida en que todas las dimensiones de nosotros están unificadas y en equilibrio, eso es lo que tiene que ver el firmamento nocturno con la bola naciente, es decir, hace falta ver tanto la luz como la sombra, hace falta ver en todos los aspectos de la vida, en cada momento hace falta ver toda la completud. Cuanto más completud vemos, evidentemente mejor juicio podemos hacer sobre una situación, porque vamos viendo, y lo voy a ir marcando, ¿vale?, el significado claro en esta carta es la capacidad de tener un buen juicio, es la capacidad de tener un buen análisis, es la capacidad de tener una buena interpretación de nuestra realidad. Entonces nosotros estamos ante circunstancias en la vida donde nosotros, en la medida en que tengamos información y en la medida en que nosotros enmarquemos bien la situación, nosotros vamos a poder hacer un buen análisis de la situación y vamos a poder extraer el máximo de conclusiones. En esta carta de León, lo que marca Crowley es que a veces hace falta tiempos más largos para poder tomar una buena decisión o hacer un buen juicio. Hace falta que el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental estén los 3 involucrados y estén en equilibrio para poder hacer un buen juicio o tomar una buena decisión. Las decisiones se toman en el sendero 6
ya lo veremos. Del sendero 6, si os dais cuenta, el 15 del que estoy hablando, dale que te pego, el 15 es 1 más 5 es 6, que se relaciona con el 6, el sendero 6. Entonces, todos estos senderos que estoy hablando tienen relación con el... Voy a poner un momentito el árbol. Todos estos senderos, el sendero 6 une la esfera negra de Binah con la esfera amarilla de Tifaret, el sendero 15 unifica Tifaret, la esfera amarilla, con la esfera naranja de Hod, y luego el sendero 20, la esfera de Hod con la esfera de Malhut, la esfera naranja con la de abajo, la de multicolor. Entonces, como veréis, todo tiene que ver con el lado izquierdo del árbol, tiene que ver con el sendero con la viga de la severidad, ¿vale? Con todo el lado izquierdo de la realidad. Entonces, ya estamos empezando a ver que cuando se mueve el arriba, se mueve el abajo, por sintonía. Esto es un movimiento armónico, es decir, un buen juicio me lleva a una buena toma de decisión, un buen 20 me lleva a un buen 6. Si yo no tengo un buen 20, no voy a poder hacer un buen 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un buen juicio de la realidad, no enmarco bien y no tengo en cuenta todos los factores, es probable que no haga una buena decisión y probablemente me quede con información en el 15, lo cual me genera una gran manipulación hacia mí mismo y hacia el entorno, que es una de las características del sendero 15, la manipulación. Bien, entonces Crowley, como maestro esotérico, nos recuerda, es decir, esta carta os recuerdo que tiene que ver con un buen juicio. Para el buen juicio hay que tener una visión completa, desde arriba como un gran firmamento, con la luz clara de un sol naciente, al lado, en cuanto a tener una visión desde arriba, es otra de las circunstancias, también se ve arriba la serpiente alada de Horus, o sea, una visión amplia, para poder hacer un buen juicio. Y ese nuevo juicio, ese poner las circunstancias de manera que podamos ver el máximo, eso va a hacer que podamos extraer imágenes y situaciones que de otra manera serían posibles. Y para eso hace falta tiempo. Y el tiempo tiene que ver con el eón. Sabéis que los eones, ¿vale?, es una forma de medir los tiempos cósmicos. Entonces, el eón es, vamos, o sea, miles de años. Entonces, como que Crowley nos viene habla de las eras, la era de Acuario, la era de Tauro, la era de Piscis, que son 2000 años. Entonces, es como decir, a ver, verdaderamente para que las cosas en la humanidad vayan saliendo a la luz, hace falta miles de años. Este sendero tiene que ver con el sendero 2, que tiene que ver con la fe. Entonces es como que, a ver, la cuestión de que la humanidad vaya avanzando, ¿no?, en claridad mental y en formas de funcionamiento, verdaderamente hace falta miles de años. Vale, entonces, en ese sentido, a pequeña escala, en la vida de cada uno de nosotros, no por supuesto miles de años, pero sí no hay que tomar conclusiones precipitadas, sino que hay que dejar que los tiempos también se pongan, porque a veces el emocional hace falta un poco de tiempo para que hable, y esto nos recuerda de alguna manera también del equilibrio de los 4 elementos del que venimos en la carta del 21, para que algo tenga una buena conclusión. Bien. Vemos también en el tarot de Osho, que también lo estamos trabajando en este curso, vemos la figura de un hombre con un sexto chakra, con un Anja chakra muy claro, una ojiva muy abierta. Hablamos otra vez de la visión, vemos lo cósmico detrás y vemos una mariposa y vemos que se llama Más allá de la ilusión. Aquí Osho sigue hablándonos de alguna manera de esa capacidad de poder salir del samsara, que es que hay algo, hay una palabra, hay una información, hay una luz, podemos ver toda la imagen azul detrás como comunicación, hay una luz que viene a poner un fuego, lo vemos en el amarillo de la mariposa, es una palabra que moviliza la situación de manera que permite que haya imágenes y circunstancias que en principio no las íbamos a tener en cuenta y que de repente salen a la luz. Y al salir a la luz cambian totalmente la circunstancia. Bien. Vamos a ver esto entonces en nuestro viaje de evolución, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues esto significa, sabéis que venimos hablando de que nosotros en este curso vamos a hacer todo el recorrido del camino de ascenso hasta llegar hasta el uno, hasta el mago, al ser el mago el creador de nuestra propia vida, a tener las riendas en nuestras manos y saber que en realidad somos co-creadores de nuestra realidad. Hasta llegar al uno vamos a hacer un largo camino. En cada una de las etapas vamos a tomar conciencia
de qué es lo que la vida nos invita tanto a transitar como a aprender. Venimos, por hacer una pequeña revisión, siempre lo haremos, venimos de repente un loco que aparece en nuestra vida, ¿vale? Una chispa divina, una situación de decir, a ver, yo de esta situación necesito ya salir, ¿eh? A veces no le podemos poner lógica en la mayor parte de las posibilidades, es ese salto al abismo, es esa cuestión de decir, me muevo por fe. La cuestión es que tengo esa fuerza interior para lanzarme. Cuando nos lanzamos, sabéis que durante un tiempo podemos seguir en el viaje, pero en algún momento determinado tenemos la necesidad de aterrizar, tenemos la necesidad de tomar tierra. ¿Por qué? Pues porque hay algo en esa realidad que resuena con nosotros. Hay elementos que resuenan con nuestro film de vida. Hay un momento en el que encontramos un lugar al que sentimos como nuestro lugar en el mundo, como nuestro patrimonio, como nuestra herencia. Eso sería nuestro 21, que tiene que ver con la aceptación del mundo también tal y como es. Es decir, es un nacimiento, sabéis que lo correlacionábamos con el nacimiento, después de los 9 meses es la culminación de un embarazo hacia un parto, es ese nuevo niño, pero que tiene que ver también, ese nuevo comienzo tiene que ver no tanto con que todo sea un mundo idílico, sino que de alguna manera es como que yo acepto que en mi realidad hay luces y sombras, va a haber facilidades y sufrimientos, y esa aceptación, ese grado también de madurez es el que me permite aterrizar y tocar tierra, y tocar realidad. Una vez estoy en esa nueva realidad, el alma me va a llevar inevitablemente hacia el sendero 20. ¿Por qué? Porque en esa nueva realidad, en ese nuevo lugar donde yo ya no he salido del loco, o sea, ya no estoy donde estaba, sino que he llegado a una nueva realidad, en esa nueva realidad a mí se me va a proponer que yo funcione de una manera diferente a como hasta ahora estaba funcionando. Es decir, que si yo hasta ahora estaba en un círculo de confort, donde las respuestas las tenía claras para todos y de repente ese círculo de confort se abre y empiezan a aparecerme nuevas situaciones, ante esas nuevas situaciones yo voy a tener que dar otro tipo de respuestas. Ese otro tipo de respuestas, ¿vale?, que ya estamos viendo que tiene que ver con la palabra, ese tipo de respuestas va a hacer que yo tenga que brotar de mí un nuevo yo, que tiene que ver con este personaje que está brotando de la tumba, ese hombre nuevo. Ese hombre nuevo que sale tiene respuestas que de alguna manera le dan otra claridad a mi realidad. Y esto hace, por un lado, ves la admiración, ¿no?, de papá y mamá, porque desde este aspecto de ascenso, este es el significado de estos dos personajes. Papá y mamá serían los patrones introyectados que tenemos, esos patrones que el Sendero 21 decíamos que eran esa programación que tenemos todos desde que nacemos, ¿no?, en nuestro rol familiar, da igual que seamos hijo único, que tengamos 10 hermanos, ¿no? O sea, cada uno ocupamos un rol en esa relación papá y mamá. Que papá y mamá se correlacionan con las esferas de, voy a poner de nuevo el árbol, ¿vale? El papá y mamá carnales tienen que ver con la esfera verde y naranja, tienen que ver con la esfera de Hod y Netzah. Y entre Hod y Netzah se establece la primera viga de la personalidad, que tiene que ver con la carta de la torre. En la torre es donde se ubica una estructura, que es el ego, la estructura personalidad con la cual me identifico. Como veréis, debajo de la torre está está la esfera de Yesod, la esfera violeta, que se llama el fundamento, que es donde se ubica la red o la malla de todo aquello que luego nosotros materializamos. Es todo lo que concebimos como posible de ser materializado. Entonces, decimos que en el Sendero 21, mientras nadie diga lo contrario, mientras no ascendamos en nuestro Sendero 21 a ese Yesod, ¿de acuerdo?, y de alguna manera seamos nosotros los que empecemos a mover esa situación y a decidir hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos, vamos a seguir transitando el mismo rol y el mismo patrón que papá y mamá decidieron por nosotros. Papá y mamá son estos de derecha e izquierda, ¿vale? Pero de repente surge una situación contraria, surge una situación diferente. De repente de nosotros surge una posibilidad total de transformación. Esa situación de transformación surge por la palabra.
surge por la vibración del movimiento, la vibración del sonido, perdonad. Y esto es así, vamos a ver, porque toda la familia a la que corresponde el Sendero 20 tiene que ver con el sonido creador. En todos los sistemas de cosmogonía espiritual, al sonido se le ha dado un lugar fundamental y privilegiado, tanto como motor de transformación espiritual como don de la deidad. Entonces la palabra y el sonido se sabe que es creador. De hecho, en la Biblia es hágase, el verbo se hizo carne, o sea, es a través del verbo, a través de la palabra, que la creación se inicia. Entonces, fijaros que debe ser bastante importante el tema de la palabra y del sonido para que se ponga en todas las visiones. Comprender esto es algo de muchísima profundidad, pero bueno, lo sabemos cuando luego todo esto se lleva a una cuestión muy práctica. Sabemos todos, pues bueno, que por ejemplo líneas como la PNL, ¿no? en la programación neurolingüística y el control mental y el poder de la palabra, libros como los del secreto, bueno, el coaching, o sea, tú programas tu vida, aquello que tú dices en ello te conviertes, es decir, que luego vemos que también traído a la realidad, pues es verdad que hay muchas corrientes de pensamiento ahora que nos hacen tener en cuenta cómo eso que nosotros decimos, ¿vale? Lo escucha nuestro cuerpo, lo escucha y de alguna manera eso es lo que genera nuestra realidad, con lo cual también cuidado con las palabras que decimos. Bien. Vemos 3 arcanos que se corresponden en esta familia: el arcano 2, el arcano 11, porque 1 y 1 es 2, y el arcano 20, que es el que nos ocupa en este vídeo. Estos 3 arcanos hablan de la palabra, hablan del sonido. La sacerdotisa se corresponde con la voz interior, sería la intuición y el don profético. Recordad que la sacerdotisa, si podéis ver, ¿vale? Por también un poco recapitular lo que hablamos en el loco, os acordáis, son figuras enormes que prácticamente llenan toda la carta, y que en el caso de la sacerdotisa además el sombrero se sale del marco de la carta, hablándonos de esa conexión, conecta la esfera de Keter, la esfera blanca de Keter, con la esfera amarilla de Tifaret. Es el canal de canalización, de profetización, del don de la palabra, que viene desde lo alto. Entonces, esta es la comprensión de lo que es el nivel de la intuición, donde yo la palabra que digo no tiene lógica, pero es. Esta sacerdotisa es la que luego aparece en la carta de la resurrección como el ángel. O sea que en realidad es nuestro yo superior, cuando todavía no somos capaces de conectar con él, ¿de acuerdo? Se proyecta en el afuera como una palabra o como un suceso que de alguna manera viene a despertar algo en nosotros. Pero en realidad somos nosotros mismos desde otro plano, solo que todavía no somos capaces de verlo y está proyectado en el exterior. Vale, ahí lo dejo. El sendero 11, que tiene que ver con la fuerza, ¿vale? Tiene que ver con la capacidad de poder, la presencia en lo social, la fama, tiene que ver con la capacidad de, como veréis, la dama de la carta está sujetando la boca del león, tiene que ver con la verborrea y también tiene que ver con la capacidad de callar, porque por la fuerza, la boca se va por la fuerza se va por la boca, se te va la fuerza por la boca, se dice como dicho, ¿no? Y uno es dueño de sus palabras y esclavo de su silencio. Lo he dicho al revés. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿vale? Estoy al revés. Comprendido. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos está avisando la sacerdotisa, una voz interior, la fuerza nos está avisando de la capacidad de modular, de sostener, eso que saldría por nuestra boca, lo cual da a una sabiduría que tiene que ver con el ámbito del intelectual, del emocional superior. Y en el sendero 20 viene a decir que en la medida en que nosotros utilizamos la palabra justa, ahora viene otra vez el juicio, el buen juicio, en la medida en que utilizamos el buen juicio para dar un juicio o emitir un juicio sobre una situación en concreto, es que de nosotros brotan imágenes nuevas, ideas nuevas y un hombre nuevo,
Y ese hombre nuevo que vemos brotando de la tumba tiene que ver con un ser en nosotros divino, alguien que no se rige por los centros inferiores, ¿no? Por lo que sería lo animal, sino que se rige por el alma, lo que hablábamos en otro vídeo, por la ruaj, por el alma humana, la que reside en el corazón. Bien. Entonces, voy a volver a poner el árbol. Como veréis, estas familias, ¿no?, que resuenan el sendero 2 de Keter a Tifaret, todo ese sendero de la sacerdotisa, con el 11 que une Tifaret con la esfera roja de Geburah, y luego con el sendero 20. Entonces es como que todo es como desde el sendero 2, que se pondría como una línea, se va hacia el lado izquierdo. Esto es toda una acción de esta familia que tiene que ver con la capacidad de la movilización de la palabra. El sonido es invisible a los ojos. El poder de la palabra es algo que es porque yo te lo puedo decir, ¿vale? Pero no es tangible, no es tangible. Todo lo que tiene que ver con el lado izquierdo, en el árbol, tiene que ver con lo insondable, tiene que ver con lo nahual, tiene que ver con aquello que no se ve, pero es. Eso en la parte de arriba. Pero luego cuando va abajo, el árbol da la vuelta. Este es otro subterfugio, esto es otro de las cuestiones de la cábala, ¿no? Lo que es arriba es abajo al revés. Cuando da la vuelta del corazón para abajo, aquello que parecería que no es nada, que es el sonido, la intuición, ¿no?, que parecería que fuera humo, que fuera aire, eso se ve claramente en la materia como movilización. Entonces es la capacidad de ver cómo aquello que yo dije o aquello en lo que yo me comprometí, ¿vale?, cómo ello me ata. La palabra dada me ata. El trato que hicimos con la palabra, me tengo que unificar o atar a él. Es el poder de la palabra también a la hora de comprometerme. Bien. Bueno, hasta aquí hemos visto un poco la simbología del movimiento del alma, la capacidad de hacer un buen juicio, la capacidad de poder verbalizar nuestra propia verdad, esa que viene desde la sacerdotisa, la capacidad de poder extraer de nosotros información que hasta ahora estaba oculta. Y ahora vamos a ver esto, cómo se corresponde tanto en el plano físico como luego también a la hora de nuestra psique, de nuestra alma, ¿no? O sea, tanto por exceso como por defecto de este arquetipo, a qué tipo de circunstancias o actitudes o comportamientos nos puede llevar. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado. Te recuerdo pues eso, que es parte de un curso que ofrecemos sobre formación del árbol de la cábala, y de cómo levantar el árbol de la vida personal. Y bueno, este es, por ejemplo, el árbol de la vida personal de Miguel de Unamuno, sobre el que trabajamos en el curso. Este sería el levantar un árbol personal, saber en este sentido qué misiones hay, qué crisis, qué maestrías, karmas, etc. Nos da un montón de información sobre nuestro programa de vida. También en nuestra web arboldelacabala.com, cábala con K, tienes información sobre cómo levantar tu árbol de la vida personal. Y bueno, si te ha gustado la información que has visto en este vídeo, quiero que sepas que tenemos un libro editado disponible en Amazon que describe cada uno de los arquetipos del tarot, los 22 arcanos y las 16 figuras del tarot en gran profundidad. Y también en ese sentido, un estudio que hemos hecho de la correlación entre el arcano o la figura, que suma 22 arcanos y 16 figuras del tarot, suma 38, igual que suman 38 las esencias florales del sistema de Bach, y hemos hecho una correlación exacta flor a flor. Por ejemplo, en el caso de este arcano del juicio o la resurrección, tiene que ver con Kravaple, que es la flor de la limpieza, tiene que ver con la flor, con la capacidad de poder limpiar, de sacar a la superficie o sacar a la luz cosas que estaban enterradas. Entonces, pues bueno, si te interesa o también utilizar las flores de Bach, es una buena herramienta para el autodiagnóstico y te ayuda muchísimo en el camino de crecimiento personal, pues a la hora que estés pasando por un proceso donde hay algún arcano bloqueado, pues la toma de esta esencia es una ayuda inestimable a la hora de poder armonizarte. Bien.
Y bueno, y nada más, que espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido, que si estás interesado en este y otros temas, pues que te suscribas a nuestro canal, que vamos compartiendo información sobre este tema de la cábala, numerología, etcétera, etcétera. Y bueno, que si te ha gustado el vídeo, pues que también le des like, que eso siempre también nos ayuda mucho. Un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.